Soy Paola Ugaz, periodista. Tengo el caso de enriquecimiento ilícito desde el año pasado, que lo abrieron en abril del año pasado, cuando estaba Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Luciano Reboreo, director de La Abeja, presenta la denuncia contra mí a la fiscal de la Nación. Ella lo deriva a otra fiscalía que tiene que ver con corrupción de funcionarios. Y el fiscal que recibe una denuncia, obviamente de la fiscal de la Nación, lo derivó, y en 4 días abrieron una denuncia contra mí por enriquecimiento ilícito basado en las mentiras del Diario Expreso del año 2020 y en paralelo a la investigación que se me seguía por lavado de activos en el caso Lavajato. Transcurrieron ese año, estamos hablando del 2023. En julio se cierra el caso de lavado de activos, que no habían encontrado absolutamente nada porque era todo falso, ¿no? Me indilgan ser jefa de una red de lavado de activos y las personas no las conocía, el dinero tampoco existió, los bancos, todo era falso. Pero sobre esa mentira, esa misma denuncia de la misma fiscalía, me abren una fiscal Marta Salinas, un caso de enriquecimiento ilícito. Y que en diciembre, que tendría que haberlo cerrado, lo ha declarado complejo, lo cual quiere decir que tengo que estar investigada hasta el año 2025, porque lo ha declarado complejo, está pidiendo el levantamiento de mis comunicaciones y a su vez está, validando que la información que otra fiscalía ha encontrado, que es falso todo, va a continuar. Cuando sucede el cierre de mi caso, del caso de lavado de activos, yo descubro que tengo la misma denuncia en 6 fiscalías más presentadas por Luciano Reboreo de La Abeja, que forma parte de este ecosistema de difamación que desde el 2018 me persigue a mí, a Daniel Llovera y a Pedro Salinas, y ese ecosistema no solo se concentra en publicar mentiras contra uno, sino que lo envía a la fiscalía esperando que se abran denuncias contra mí. Y si se dan cuenta, en los últimos 6 años, desde el 2018, yo he sufrido una persecución basada en mentiras que no se detiene, y el Estado peruano en general, tanto Fiscalía, Poder Judicial o qué sé yo, no ha sido capaz de procesar mentiras contra una persona que todavía hasta el día de hoy tiene investigaciones bastante serias, porque yo tengo una investigación de enriquecimiento ilícito en el área de corrupción de funcionarios. No es poca cosa. Lo que han hecho es jalar, digamos, un cargo en el cual estuve un año como jefa de redes sociales cuando Susana Villarán era alcaldesa, y sobre eso, que he sido una funcionaria de rango menor, han inventado que yo soy una suerte de coalcaldesa que maneja un presupuesto altísimo y que me ha dejado muchísimo dinero, y a su vez he lavado dinero de ella. Te pueden inventar una mentira de ese tamaño y nuestra fiscalía no es capaz de pasar una criba mínima y ver que todo eso era falso. Yo como periodista, digamos, si uno pone mi nombre en redes sociales, va a encontrar que soy una jefa de red de lavado de activos, me ponen con el rostro de una pitufina, o sea, de pitufiar dinero, o una lavadora, ¿no? Y además hablan de mi familia, de mi vida privada, de mi cuerpo. Me hizo chichirimico. Y Paola Ugaz, que ganaba 10.000 soles mensuales, Paulita, ni tus órganos valen 10.000 soles mensuales. Rafael López Aliaga, el actual alcalde de Lima, es uno de los principales financistas de los que investigamos al sodalicio, y los medios son PBO Digital, Willax, con Combates, con Beto Ortiz, La Razón, La Abeja, por supuesto, y eso, y eso no se ha detenido. Tú dices que han pasado 6 años y recién más o menos logras entender qué es todo lo que está pasando. ¿Cómo afecta la desinformación y cómo afectan los discursos de odio? Afecta muchísimo en muchos niveles, porque primero porque es como que recibieras un tsunami o un bombazo de un día para otro, como fue, por ejemplo, para mí cuando vi las portadas del Diario Expreso, donde salía por primera vez como jefa de algo, como acusándome de algo, y allí yo, fue muy chocante, fue muy duro responder, porque además toda esa información la enviaron a mis jefes. Hasta esa portada del año 2020, agosto de 2020, habían dicho muchísimas cosas antes, pero yo no les había dado importancia. Eso ha sido un grave error mío y de Pedro Salinas.
la pestilencia, había la resistencia, lo que se dice en la resistencia, había ido a la fiscalía más de una vez pidiendo que me investiguen, habían pedido, habían puesto mis fotos en los puentes del Sanjón, me habían acusado de comercializar uranio y plutonio con la familia Vargas Llosa, pero desgraciadamente yo no le tomé importancia, me parecía tan absurdo lo que decían contra mí. No solo es que se detienen en el lodo y en desprestigiarte, sino que querían procesarme, encarcelarme, ¿no? Hacerme prisión preventiva, impedirme de salir del país y, en pocas palabras, multiplicarme por 0, ¿no? ¿Cómo has hecho para tener que sortear enfrentar lo jurídico, pero también lo emocional? He tenido mucho apoyo de varias organizaciones en el tema del acompañamiento psicológico, porque efectivamente había un momento en el cual yo ya no podía, digamos, no podía pararme para saber qué seguía, ¿no? Y sí, he tenido mucho apoyo de, bueno, la ANP, de IPI, el Consejo de la Prensa en Perú, y afuera CPJ, Media Defense, y otras organizaciones que trataban de ayudarme y acompañarme. Y yo creo que uno de los principales apoyos para mí ha sido el periodismo, ¿no? Recurrir a lo que yo soy como periodista o reportera, una vez que pasó el shock, porque obviamente antes no, para poder yo entender lo que me pasaba. Y por eso es que yo decía, monitoreo, luego existo, porque recién allí, poniéndome a ordenar todo lo que se había dicho sobre mí, recién ahí puedo saber cómo responder. O sea, al monitorear y tener claro lo que ha pasado, ¿no? Recién ahí ahora tengo más claro qué puedo decir, qué voy a contar, cómo va a continuar mi historia, cómo va a continuar mi investigación. Porque creas o no, hay un bloqueo inconsciente de que dices, ¿para qué vas a seguir escribiendo si te van a seguir chancando? O sea, obvio, tu cuerpo dice, oye, ¿qué te pasa, no? Pero creo que ahora recién, estamos hablando 6 años después, puedo volverme a sentar y a ordenar y a seguir, ¿no? ¿Y cómo quieres que continúe tu historia? Bueno, mi historia va a ser cuando más y mejor periodismo que me salió del estómago, digamos, de lo que soy como periodista, era mi única respuesta. Yo siento que cuando me di cuenta que tenía que seguir publicando, que tenía que seguir contando, que ese bloqueo inicial tenía que seguir, fue muy importante. A su vez, la comunidad internacional en mi caso ha sido clave, porque yo me di cuenta que sin la comunidad internacional yo iba a ir a la cárcel, y por eso tuve la suerte de poder reunirme con el Papa Francisco en noviembre del 2022 y poder allí recién, digamos, contarle lo que me estaba pasando, y él como que me hizo entender de que lo que me pasaba no era normal, ¿no? Me decía, las mujeres que dicen verdades importantes las persiguen, algo así, no me acuerdo exactamente la frase. Y él ha mandado a su vez una comisión que ya tiene 1 año investigando al sodalicio, y eso es como una suerte de validación a nivel internacional de mi trabajo como periodista, que no era necesario, pero que en este caso, que yo me sentía, como te decía, hasta bloqueada, siento que me ayudó a seguir adelante, pero a su vez tener el apoyo de tantos gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, la Unión Europea, hace que yo ya no me sienta sola. Periodistas siempre escribimos sobre algo que tiene que ver sobre justicia porque esperamos que así sea el mundo, pero tú sientes que la justicia es lo que quieres, es lo que buscas, ¿en qué términos la buscas? Es una gran pregunta, no lo había pensado así. Yo siento que lo que espero, bueno, que en este caso sobre los sobrevivientes al sodalicio, sobre la historia de ellos, será reivindicado. Y en mi caso, lo que yo me he dado cuenta al contar mi caso y mi historia del monitoreo de estos ataques perversos contra una periodista mujer, es que sirva para que eso ya no vuelva a pasar y para que los que vengan detrás, las chicas periodistas que están ahorita estudiando, saliendo a la luz, puedan haber aprendido algo de nuestra experiencia. O sea, de mi experiencia en el sentido de que hay que seguir, hay que buscar la manera, hay que monitorearlo, hay que contarlo. Yo creo que esa es mi única respuesta, ¿no? Que al comienzo era como un mantra, pero creo que es lo que más me ha ayudado en esta tormenta, ¿no? Como estar el mástil de esta tormenta,
es el periodismo, ¿no? Más y mejor periodismo siempre.